Muy buenas tardes y saludos a toda la audiencia de nuestro canal por YouTube Tecnologías Divinas. Cuando son las 2:35 de la tarde de hoy 22 de marzo del 2019, les habla desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, hoy continuamos entonces con el tema la gran ciudad Babilonia, la madre de las rameras. Ese es el tema que hemos estado desarrollando por 3 cápsulas y esta es la número 4. Creo que estamos cumpliendo con la misión, con la asignación recibida desde la eternidad, como lo es producir entendimiento en la humanidad sobre estos temas bíblicos y otros temas que no son bíblicos. Pero donde se genera mayor confusión, lamentándolo mucho, es en los círculos cristianos, y es a donde queremos llegar con este mensaje, es a donde mediante pues la intervención divina del Eterno, que es todo en todos, nos permita llegar con estos mensajes e iluminar estos corazones, estas mentes, y puedan salir de tanta incertidumbre, de tanto atolladero que no producen progreso, no producen avance, no producen bienestar, no mejoran la calidad de vida de nadie. Entonces, hoy vamos a continuar, hoy estaremos vaciando la cápsula número 4 del tema. Nuevamente lo recuerdo, la gran ciudad Babilonia, la madre de las rameras. Y para ello yo le voy a pedir por favor que nuevamente ubiquen sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 8. Dice así la palabra: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Yo hago una pausa acá, quiero aclarar algo bien importante con respecto al tema. Quise dar este título por causa de que este título, la gran ciudad, la gran Babilonia, la madre de las rameras, son adjetivos calificativos que se le dan a esta ciudad, la cual ya todos sabemos de que es Jerusalén, y cada una de ellas describe una característica de esta ciudad, claro, para el tiempo que se escribe el libro, como lo fue Apocalipsis. Por eso dice así: la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Fíjate que 2 nuevos calificativos, 2 nuevos adjetivos se le dan a esta ciudad. Y fíjate esta última, en este pasaje, esta última característica que es también súper importante para entender el tema y para esclarecer aún más la identidad de esta ciudad. Dice: donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Perfecto. Entonces en la gran ciudad, en esta gran ciudad, que ya todos sabemos quién es, fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Apocalipsis es un libro saturado de símbolos, pero en la mayoría de los casos, después que le da esa imagen simbólica a lo que está describiendo, luego finalmente describe quién es y de quién se trata. De manera que es un libro, a mi juicio, el libro con mayor contenido profético, claro, profético en el tiempo que se escribe. Lo profético de Apocalipsis tuvo relación únicamente con la generación que estaba de turno. Era lo futurístico para esa generación, era el futuro de esa generación, era en el curso de las vidas de esas personas a quien se les envía el libro, quienes fuesen los destinatarios, las audiencias, a quienes se le cumplirían, quienes en vida física humana verían cumplido todo lo que en el libro se estaba revelando. Por ello, pues es de vital importancia acentar o acentuar y afirmar de que en este momento esta ciudad era Jerusalén, era quien se está describiendo acá.
Pero ahora hay este detalle, este otro detalle importante, y es que nos dice con mucha claridad que en esta ciudad fue donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Ahora fíjate, para que lo veas más claro, para que lo veas al 2020, vamos a ver en otras latitudes de las Escrituras a dónde fue Cristo crucificado o muerto. Yo te voy a invitar a que vayas al Evangelio según San Lucas, capítulo 13, desde el versículo 31 en adelante. Vamos a ver algunas declaraciones allí bien importantes por el mismo Jesucristo, bien interesantes estas declaraciones que hace nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Verso 31 dice así: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, es decir, a Cristo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Verso 32, y él les dijo, Jesús les dijo, id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible, escuche esta declaración, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora, si usted le hace un análisis, un exégesis como quiera, a estos pasajes que acabamos de leer, usted va a ver allí pero suma claridad, con suma luz, con suma vehemencia, lo puede entender, de que Cristo está profetizando. Cristo está fungiendo en este momento en calidad de profeta. Y es Él quien está firmando, nada más y nada menos, el mismo Jesucristo quien está afirmando que ningún profeta enviado por Dios, en un mover divino, con una asignación divina, ningún profeta, ningún enviado de Dios podía morir en las afueras de Jerusalén. Y Cristo no iba a ser la excepción. Entonces, tenemos aquí, pero muy obvio, muy claro, que esta ciudad, la que acabamos de leer aquí como la gran ciudad, que también se dice después que es la gran Babilonia, que también se dice que esa misma gran ciudad y Babilonia también es la madre de las rameras, que fue allí donde Cristo fue crucificado, describiendo a Jerusalén, porque entonces acá estamos viendo en labios de Cristo que era imposible que un profeta muriese en las afueras de Jerusalén o fuera de Jerusalén, hablando del mismo. Entonces, interesante esto, muy importante. Ahora fíjate, hay algo aquí también que es interesante que quisiera pues compartirlo con ustedes. Fíjate, dice, quisiera que ustedes, o quiero que ustedes noten algo interesante acá arriba, antes de continuar con el tema. Yo quiero que vaya un momento acá arriba del pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis, permítame llegar allí, Apocalipsis 16, el versículo 19. Quisiera que usted leyera algo interesante allí en el mismo contexto de ese capítulo, el verso 19. Fíjate cómo dice: la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz, del vino, del ardor de su ira. O sea, que te está diciendo que esta gran ciudad también es la gran Babilonia. Ahora, fíjate el pasaje de Apocalipsis 17, ahí mismo, versículo 15, te dice después, 5, debo decir, verso 5 del capítulo 17 de Apocalipsis, fíjate cómo dice después: y en su frente un nombre escrito, un misterio, ya no es un misterio, ya no es un secreto, ya es algo revelado, manifestado, ya todos sabemos que es Jerusalén, que no es el Vaticano, tampoco es la Iglesia Católica, sino que fue Jerusalén, los judíos y el judaísmo.
Es el sistema babilónico que operó en aquellos días, el sistema de falsedad, pero ese es tema para otro momento. Analizar a Babilonia, estudiar a Babilonia como un sistema religioso sería para otro momento. Ahora pues lo que queremos simple y llanamente es identificar esta ciudad, y ya pues hemos cubierto un buen material y continuaremos haciéndolo por lo menos en otra cápsula más. Ok, sigo leyendo allí en Apocalipsis 17:5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De manera que, una vez más, usted puede ver allí que estamos hablando desde la misma ciudad. Ahora, yo quisiera leer, porque es muy importante hacer la lectura en este tema específicamente, porque es un tema simbólico, es un tema de análisis, es un tema de investigación de mayor fuerza. ¿Por qué? Porque entonces hay que lidiar con cada uno de los símbolos, hay que lidiar con cada una de las figuras que se usaron dentro de estas visiones para poder identificar el tema, para poder identificar la identidad de quien se está hablando en un momento histórico como el que vivió la iglesia del primer siglo, y poder tener con precisión, con exactitud, todos los escenarios, todos los momentos, los sucesos históricos durante el primer siglo en aquella generación, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora quiero hacer otra lectura, quiero que te muevas ahí mismo, quédate allí en Apocalipsis capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 2 al 6. Fíjate cómo dice, interesante esto también. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. ¿Quién es ella aquí? Ella aquí es la gran ciudad, la gran Babilonia, o la madre de las rameras, como la quieras llamar. Todas y cada uno de estos adjetivos calificativos describen a la misma ciudad. Apocalipsis es así. Apocalipsis es un libro, por ejemplo, en el caso de Cristo, a Cristo se le dan muchas características en su libro porque es su revelación, y son características distintas. Y si usted no está familiarizado con el antiguo pacto, difícilmente va a descubrir esta realidad. Ok, leemos versículo 2 del capítulo 17 de Apocalipsis. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, debo decir, lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6, mucho interés ahora en este verso, tu atención al máximo. Fíjate lo que va a decir en el verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Aquí se nos manifiesta una nueva característica de esta ciudad, o en esta mujer que se está describiendo acá como símbolo. O sea, un símbolo de una ciudad por medio de la mujer usándose como símbolo para describir a una ciudad. Eso es algo común en la tipología hebrea. Siempre las mujeres, cuando se utilizaron como metáfora, como símbolo, siempre señalaron a ciudades. Ahora fíjate, esta gran ciudad, o esta gran Babilonia, o la madre de las rameras, ya eso lo tenemos muy claro, dice el ángel, le dice a Juan, que en ella, o sea, todos los reyes de la tierra se habían embriagado con el vino en su fornicación, y que en ella se halló la sangre de todos
los justos, todos los santos, todos los muertos durante el antiguo pacto, y se le suman también todos los mártires de Jesús. Todos los profetas del antiguo pacto, todos los profetas enviados por Cristo, los apóstoles y todos los mártires, se encontraban dentro de esta ciudad, descrita como una mujer. Te lo leo nuevamente. Dice, verso 6 del capítulo 17, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Claro, Juan entra en un shock, vamos a decirlo así, cuando ve a su ciudad. La ve envuelta no solamente en la idolatría, no solamente en el adulterio con los dioses paganos de naciones paganas que habían en el mundo de aquel entonces, sino que ahora se le acusa de un nuevo cargo, como lo es el crimen, el asesinato, el genocida. Se asombra Juan porque puede ver, estando él vivo, y era el único que quedaba vivo para ese entonces de los apóstoles, se asombra de ver que la ciudad amada, la ciudad del rey amado, era la ciudad criminal, era la ciudad asesina, era una ciudad genocida, era quien estaba embriagada de una forma metafórica o simbólica de la sangre de los mártires. Es decir, que el vino con la que ella se embriagaba, hablando en términos simbólicos y espirituales, era el disfrute de los asesinatos, el disfrute de los crímenes, el genocidio que ejecutaba sobre cada uno de los hombres, de los ministros, de los siervos que Dios les enviaba para indicarle cada momento de la historia que vivía y que se colocase a derecho, se colocase en obediencia al Dios con la cual contrajo nupcia a su esposo de una forma simbólicamente hablando. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo todo lo contrario. Adulteró con los dioses de las demás naciones. Desde el mismo antiguo pacto, ya lo leímos en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, con mucha claridad. Y no solamente adulteraba el pacto, no solamente fornicaba con otros dioses, con otras naciones, sino que además se convirtió en una criminal, en una genocida, en una asesina, matando a todos los seguidores o a todos los enviados por Dios. Vamos a ver esto, vamos a verlo para que no vaya a pensar que yo me estoy inventando algo. Yo quisiera que usted se mueva rapidito al libro o al Evangelio según San Mateo, por favor. En este tiempo que nos queda, vamos a ver si podemos cubrir esto. Al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Vamos a leer allí. Interesante lo que vamos a leer con respecto a esto que se nos acaba de decir aquí, que en esa mujer se encontraban la sangre de todos los santos y de todos los mártires de Jesús. Ahora, yo quiero que usted lea conmigo, por favor, capítulo 23, versículo 33 en adelante. Fíjate, Jesús está dentro del templo en Jerusalén y está exhortando a aquella trulla de fariseos, saduceos al sacerdocio en pleno, los está llamando corruptos, serpientes, víboras. También le dice generación adúltera. Entonces, fíjate, unas declaraciones proféticas, unos decretos importantísimos, ya cuando está a punto de salir del templo. Dice, verso 33 del capítulo 23, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, fíjate, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Fíjate lo que se le iba a cobrar a esta ciudad, o a la generación del primer siglo, porque una ciudad sin individuo no es ciudad.
eran los individuos que estaban en Jerusalén durante el primer siglo, la generación de judíos del primer siglo. Fíjate cómo la describe. Dice, verso 34 nuevamente, por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, fíjate desde cuándo se le iba a cobrar, con carácter de retroactividad, desde Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. Estos solamente son los muertos que estaban contabilizados justos, o sea, los profetas en el Antiguo Testamento. Y fíjate que te dice después, verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, la generación que estaba en los días de Cristo, la generación de judíos. Pero fíjate ahora en el versículo 37, quién es o cuál es la ciudad que mataba a los profetas, y te vas a dar cuenta que no era el Vaticano, no eran los católicos. Mira cómo dice, verso 37, por favor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Muy bien, amados, el tiempo se agotó. Quise extenderme un tanto más, pero no puedo hacerlo por mucho más tiempo. Entonces lo que me queda es para desearte pues que continúes teniendo un bendecido día y recordándote que mañana continuamos con la quinta cápsula, desarrollando este tema y produciendo toda la claridad necesaria para que puedas ser bendecido y libre y vivir una vida segura y plena. Un abrazo a la distancia, será hasta la próxima. Gracias.